Listo. Entonces, quisiera por favor que se presentaran las personas que están y me comenten pues cuál es su vinculación con el proceso de la gallina ponedora, si tienen algún conocimiento. Entonces le vamos a pedir a la señora Marta Cárdenas, por favor, que abra su micrófono y nos comente. Señora Marta, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, en cuanto a conocimiento, pues no es mucho porque en realidad están unos proyectos que da la alcaldía y en la finca pues hemos tenido este tipo de gallinas. Y pues, o sea, lo normal, nos indican cómo alimentarlas, a cuánto tiempo empiezan a poner y qué cantidad de comida se les debe suministrar cada día para que no se engorden y puedan continuar con su proceso de comer. Con el proceso de postura. ¿Qué línea genética de gallina maneja su merced? ¿No Estaba sabe, leyendo acá, pero no. sabe No, qué razas son? las que siempre dan, las que se dan por acá, las traen como de una amarilla. La verdad que no sé, no le podría decir. Bueno, listo. Es muy importante saber la línea genética para que con la línea genética nosotros poder analizar la cantidad de alimento que consumen. ¿Listo? Don Ahmed Bernal, muy buenas tardes. Por favor, apertura de su micrófono. Buenas tardes, doctor. Pues soy médico veterinario, pero la verdad en el ámbito de gallinas ponedoras muy poco. He trabajado con pollo de engorde, pero con gallinas no tengo mucho conocimiento al respecto. Su merced es médico. Veterinario. ¿Solo MB o MBZ? Solo no, MB, solo médico veterinario. ¿Está oyendo? Bueno, chévere porque pues su merced también tiene el conocimiento pues de lo que tiene que ver con la parte, digamos, sanitaria, la parte de salud de los pacienticos que nosotros manejamos. Y pues igual lo de la producción en todo ámbito siempre ha sido como más de la parte de zootecnia, pero pues no es algo que tenga nada del otro mundo, sino es tratar de hacer las cosas bien y haciéndolas, en el caso de las gallinas ponedoras, haciéndolas sobre los parámetros que determinan la misma guía de manejo. ¿Listo? Sí, correcto. ¿Y su merced trabaja ahorita con algún tipo de proyecto que tenga que ver con gallinas? No, en este momento no. En este momento no, pero sí estoy interesado en empezar un proyecto propio de gallinas. Vale, listo. Muchas gracias, doctor Ahmed. Bueno. Bueno, vamos con don Leonel. Don Leonel, muy buenas. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Pues no tengo conocimiento en el tema de gallinas. Quiero aprender para proyectos a futuro, con el favor de Dios. Vale, don Leonel. Me encanta mucho. Disculpen, me hago aquí un mensajito primero. Y don Leonel, o sea, en el momento no trabaja con ningún proyecto. No, señor. No, pero sí tengo proyectos, así como decía el doctor Sí. anterior, de montar proyectos propios y quiero aprender al máximo, aprender de ustedes las oportunidades que nos da el SENA de ese aprendizaje y exponerlo al 100% a futuros proyectos eventuales. Bueno, es muy importante saber que sepan todos también que esta capacitación que se les está dando ahorita y pues que por cuestiones de la pandemia nos tocó manejarla por vía virtual. Es una certificación de 200 horas que les sirve a todos los que quieran exponer sus proyectos en el Fondo Emprender. Entonces, el Fondo Emprender exige una capacitación mínima de 200 horas para que ustedes puedan pasar los proyectos agropecuarios. ¿Listo? Vamos a saludar a doña Nelly Camaño y a don José Germán Rosso. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, sí, señor.
está aprendiendo. Muy buenas noches, querido grupo. Cordial saludo a todos mis compañeros, a la cual vinculamos nuestros nombres a participar de este aprendizaje de gallinas. De igual manera, para usted, mi profesor, volvernos a encontrar por medio de este curso. Estaremos muy atentos, orgullosos de seguir aprendiendo de todos ustedes, que de cierta manera hay el conocimiento por allá de parte de usted, profesor, y a nosotros como aprendices que nos brinda el SENA. Vale, don José Germán, muchas gracias, muy amable. Entonces les voy a pedir que Ya empezamos. silenciar el micrófono por el momento, mientras que hacemos la presentación de la guía y mientras que hacemos la presentación de los temas que vamos a trabajar ahorita, ¿vale? Profe, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, sí, señor. Gracias, muy amable. Buenas noches para el grupo que está participando de su sesión. Gracias. Compañeros, ella es la profesora Blanca Hilda Torres, que es la persona que está haciendo la evaluación de la competencia laboral, ¿vale? Entonces los presento ahí a todos. Listo. Yo voy a estar 20 minuticos, solamente calladita y ustedes bien juiciositos de esto, con su profe. Yo voy a estar 20 minuticos, es recopilando evidencia de conocimiento de nuestro candidato, su instructor, que ahorita va a ser con la cédula en la mano, para yo tomarle el pantallazo y poder iniciar el procedimiento. El profe va a decir su nombre y va a decir su número de cédula. Vale. Profe, dale. Mario César Osorio Hernández, número de cédula 74-451-916. Listo, profe. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a estar los 20 minuticos, simplemente estoy observando y ya. Profe, cuando terminemos los 20 minutos, entonces usted se desconecta de sus aprendices. ¿No? O sea, yo me quedo para finalizar el procedimiento con usted para terminar y tomar el pantallazo, ¿vale? Listo, Vale. profe. Vale. Listo, profe. Bueno, entonces, compañeros, démosle prioridades a estos 20 minutos. Como les estaba diciendo y les estaba comentando antes, en todos los documentos que se enviaron a través del chat y en todos los videos que se estaban enviando, nuestra guía de manejo genético es la que permite hacer todo el proceso de alimentación de las gallinas. ¿Listo? Para esto entonces necesitamos que ustedes vayan a hacer una evidencia de la primera competencia que vimos en el material de apoyo que se les envió a todos ustedes, en el material de video que se les envió en las clases de video donde se estaba explicando todo lo de la parte alimentaria. Entonces les voy a explicar, voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a explicar en principio la guía de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir aquí pantalla. Denme un momentico. Guía de aprendizaje. Listo. Ahí están viendo la pantalla, ¿es cierto? Bueno, entonces, en esta guía de aprendizaje, que es la que yo les voy a enviar a través del chat, entonces, la guía trae un proceso de construcción donde nos aparece como primera medida la identificación de la guía de aprendizaje. Y en esta guía de aprendizaje pues aparece la denominación del programa de formación, que es el manejo técnico y administrativo de pequeñas y medianas granjas avícolas de ponedora comercial, el código del programa, y la competencia que estamos viendo en este momento, que la competencia es la parte alimentaria y es la competencia tiene una definición como alimentar especie animal según procedimiento técnico y normativa. Según diseño curricular,
tenemos unos resultados de aprendizaje a alcanzar, donde son, primero, identificar requerimientos alimenticios del ave y calidad del alimento de acuerdo a la etapa de desarrollo y línea genética. Suministrar ración alimenticia de acuerdo a la etapa de desarrollo de línea genética. Suministrar agua de calidad en cantidad requerida de acuerdo a las indicaciones técnicas. Diligenciar la información relacionada con la alimentación en los formatos establecidos y calcular indicadores del proceso de alimentación en el ave. Entonces, esto todo es la parte que tiene que ver con la competencia de alimentación. Para esto tenemos una presentación que les voy a leer a continuación, pero que pues que ustedes van a ver allá en la guía cuando la envíe. Entonces, pues el sector avícola en Colombia se caracteriza por su alto nivel de organización, aporte en empleos formales y constante incorporación de tecnología. Sin embargo, hay un grupo de pequeños y medianos productores, que somos nosotros, que aún no han incorporado en su totalidad las buenas prácticas de manejo y administrativas, afectando no solo los índices productivos, sino los del sector avícola. ¿Listo? Entonces, el propósito de este programa como tal es mejorar la competitividad y sostenibilidad de la actividad avícola para pequeños y medianos productores, permitiendo la optimización del estatus sanitario regional, la aplicación de la normativa ambiental vigente y como resultado una mejora de la rentabilidad del negocio y capacidad de gestión administrativa y tributaria. El programa de formación permite la capacitación en conceptos técnico-administrativos y financieros de la actividad avícola y enfocada a pequeños y medianos productores, pues en el país, en Colombia, representados alrededor de 2.500 productores en menos de 50.000 aves al año distribuidas en 5 o 6 encasamientos en una soledad y cuyo aporte a la producción nacional es del 51% por medio del trabajo del núcleo familiar de los propietarios, generando un estimado de 7.500 empleos, datos estimados de FENAVI en el 2015. ¿Listo? Entonces, aquí viene la formulación de las actividades de aprendizaje, viene una actividad de reflexión inicial que ustedes tienen que leer allá. No me voy a detener mucho a que ustedes revisen esto, pero entonces ustedes tienen que leer allá su actividad de reflexión inicial. Y dice que en consecuencia a lo expuesto, ustedes tienen que responder estas dos preguntitas que están acá. ¿Listo? Entonces dice que si el alimento utilizado en Colombia para la cría, levante y postura de gallina ponedora es el más apto para la producción de huevo. ¿Y cree usted que existe la posibilidad de utilizar otro alimento que brinde un rango de economía mejor para el productor? ¿Y cuál sería dicho alimento? Esto que se explica acá es en base a al material de apoyo que ya habíamos enviado para todos ustedes, ¿sí? Y en ese material de apoyo ustedes van, o ya observaron cómo se maneja el alimento, qué cantidad de alimento, pero también, aparte del material de apoyo que yo les envié, ustedes tienen que hacer su parte de proceso investigativo. Entonces, cuando hablamos de alimento utilizado en Colombia para la cría, levante y postura de gallina, hablamos de los piensos, de los alimentos concentrados que ya están establecidos por las casas comerciales para esta cría de gallinas. Sin embargo, pues como les digo, este ejercicio no tiene como la finalidad de orientarle y motivarle y no es calificable, pero es necesario que ustedes respondan las preguntas para colaborar con el proceso del aprendizaje. Seguidamente viene la actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Y entonces, para realizar las actividades correspondientes al resultado de aprendizaje número 1, alimentar especie animal según procedimiento técnico, viene unas actividades de contextualización. Y en base a lo que ya vimos nosotros en el proceso de formación, que es el material de apoyo, que yo les envié a ustedes un video donde les decía cómo se elaboraba el plano para, dependiendo de la cantidad de gallinas, que existe una cantidad de gallinas por metro cuadrado,
que en clima frío y en clima cálido son diferentes, que se manejan las gallinas para proceso de postura ya, entonces que se va a utilizar un área de metros cuadrados en la etapa de levante, de iniciación de levante, y ya en la etapa de postura otra cantidad. Entonces, en base a ese material de trabajo que se les envió, o a ese material de aprendizaje, entonces se les dice aquí en la actividad de contextualización: diseñe un plano de su galpón donde especifique las medidas correspondientes a la cantidad de aves que va a establecer en el galpón, teniendo como referencia la etapa de postura, es decir, el número de aves por metro cuadrado para la etapa de postura. ¿Listo? Y en este plano debe aparecer las medidas correspondientes, la ubicación de los comederos y bebederos, cuántos comederos y bebederos por ave, materiales de construcción, líneas de agua y vertimientos de desecho de producción. ¿Listo? Es decir, las heces o dónde meten la cama, o si hacen un tipo de compostaje, lo mismo con las aves que se van muriendo. Esos es los vertimientos de desecho de producción. Entonces, hacer un archivo donde nos muestre el diseño del plano. ¿Por qué? Porque es que este diseño del plano es lo que nos va a aparecer cuando miremos la competencia de la parte financiera, el análisis de costos que nosotros vamos a hacer a partir de este diseño del plano. Todo lo que nos gastamos diseñando el galpón, para cuántas aves, cuántas vamos a manejar, y de ahí partimos a hacer ya pues los procesos de la parte financiera, de analizar el costo-beneficio. Y en actividades de apropiación, ponemos aquí, se las puse en rojo para que ustedes sepan cuáles son las actividades que tienen que hacer. ¿Listo? Y de acuerdo con lo visto en el proceso de aprendizaje, diseñe una dieta para cada etapa de producción en su galpón. Una dieta para cría, una dieta para levante, una dieta para postura, donde especifique la cantidad de pienso, es decir, la cantidad de alimento concentrado que consume cada ave por día y los pesos esperados para esta actividad. Base su conocimiento, o sea, lo que van a elaborar ustedes en la guía de manejo de cada línea genética. Ahorita ya les voy a explicar las guías de manejo de cada línea genética. Y en la actividad de evaluación, elaborar un perfil de desarrollo del ave durante el levante, utilizando los datos obtenidos para suministrar la ración recomendada en la tabla de la línea genética. Y en este paso usted debe identificar la calidad y cantidad de agua suministrada de acuerdo a parámetros técnicos y evaluar el rendimiento del lote de acuerdo al desarrollo durante la fase de levante y postura. Normalmente esta actividad la haríamos en campo y tendría que ser evaluada en el galpón de las gallinas cómo usted realiza ese perfil. Sin embargo, pues ustedes tienen que hacer el archivo donde nosotros vamos, donde yo como instructor tengo que ver si ustedes tienen la capacidad de aplicar lo visto en el aula, y para eso vamos a utilizar un instrumento de evaluación que se llama la lista de chequeo, donde vamos a ver que ustedes cumplan todos los ítems que tienen que ver con esto. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a dejar de compartir la pantalla un momentico. ¿O no? Entonces, esta es la guía de aprendizaje que yo les voy a enviar a través ¿del qué? A través del chat. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a explicar las guías de manejo de la gallina. Entonces, recuerden que cada línea genética tiene su guía de manejo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes alcanzan a verme también en la pantalla, pero, por ejemplo, si ustedes van a manejar la línea Highline Brown, existe la guía de manejo para la línea Highline Brown. Si van a manejar la Lohmann Brown, si van a manejar la Babcock o si van a manejar la Isa Brown, para cada línea genética existe su guía de manejo. Esto ya está establecido por las casas comerciales que producen las pollitas, y cada vez que ustedes vayan a comprar una cantidad de pollitas para producción de huevo comercial, ustedes tienen que basarse en la línea, la guía de manejo de cada línea genética.
Entonces, para el caso, por ejemplo, yo les voy a explicar la línea Highline Brown, la guía de manejo. Entonces, ustedes tienen su guía de manejo normal, donde les explica el uso de la guía de manejo, el potencial genético de las aves, cómo se van a manejar, el resumen del rendimiento. Por ejemplo, aquí viene el resumen de estándares de rendimiento, la tabla de viabilidades del 98%, que tienen un alimento consumido entre 5.75 y 6.13 kilogramos por semana, que un peso corporal a las 17 semanas de 1.4 a 1.5 kilos. Toda esta cuestión. Entonces, el porcentaje de producción de huevo y todo eso, esta es la tabla de la línea genética. Pero en realidad lo que nos importa a nosotros es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un ciclo completo, que es el ciclo desde el inicio, teniendo la pollita de una semana de edad, el inicio de que ellas comienzan a alimentarse y toda esta cuestión, la línea genética ya nos entrega la tabla de rendimiento donde nos dice la cantidad de semanas de los animales. Entonces, digamos, pollita de unas semanas. La mortalidad acumulada que tiene que presentarse para esta línea genética, que sería el 0.5%. El peso corporal en kilogramos, que es de 0.06 o 0.07 kilogramos, es decir, pesan 7 gramitos y 6 gramitos cada pollita. ¿Listo? Y el consumo de alimento de gramos el día por ave. Entonces, cada ave nos va a consumir 14 a 15 gramos. Y el consumo de alimento por gramos a la fecha, digamos, por semana sería de 98 a 105 gramos. Y el consumo de agua en mililitros por ave también, que debería ser de 21 a 30. Estos parámetros que nos establece la línea genética es los que nos va a decir nosotros cuánta agua necesitamos y cuánto alimento necesitamos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis de que tengamos, por ejemplo, 500 gallinas o 500 pollitas mejor en etapa de iniciación, y las pollitas consumen entre 14 a 15 gramos, aunque como ya les había dicho antes en un video anterior, el alimento que se consume entre la primera y segunda semana de las pollitas tiene que ser a disposición, o sea, ellas tienen que estar comiendo todo el día porque es la etapa donde tienen que aprender cómo comer. Pero digamos que puede ser de 14 a 15 gramos por día. Si nosotros hacemos la multiplicación por 500 aves, nos dará una cantidad de alimento y lo mismo la cantidad de alimento de la semana multiplicada por 500 aves nos dará la cantidad de alimento y la cantidad de agua que nosotros tenemos que proporcionarle a estos animalitos en esa etapa de iniciación. Lo mismo va a venir especificado para la etapa de levante y más o menos hasta las 17 semanas donde termina nuestra etapa de levante y comienza la etapa de prepostura y postura, que viene aquí, periodo de postura, de la 18 semana en adelante. Y es lo mismo. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que ustedes para alimentar a las gallinas con pienso normal, con ¿cómo se llama? Con alimento concentrado, pues tienen que basarse en esta tabla de alimentación. ¿Listo? Entonces, esta tabla les va a mostrar a ustedes la cantidad, mire, el consumo de alimento que está aquí, el peso corporal en el que tienen que estar las gallinas para ese momento, el consumo de agua, el peso del promedio del huevo y la cantidad de huevos que tiene que poner cada ave para este momento. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado. Cuando ustedes hacen este análisis y multiplicándolo por la cantidad de gallinas, aunque yo después les voy a pasar a ustedes un documento de Excel donde pueden hacer eso sin tener que elaborar ustedes el informe, el proceso, el formato. Entonces, ustedes hacen el análisis del peso corporal también a partir de la tabla y ustedes tienen que hacer un pesaje en sus gallinas. Que el peso
corporal de estas gallinas se mantenga según el estándar de la tabla. Es decir, que las gallinas para el día 18, que se hace el primer pesaje, para la semana 18, que se hace el primer pesaje, el peso esté entre 147, entre 1.47 y 1.57 kilogramos. Es decir, más o menos de 1,5 kilos tienen que estar las gallinas para esa época. De esta cantidad de pesos y de esta uniformidad de pesos depende de que la producción de huevo sea buena o sea regular o sea mala, porque quiere decir que si tenemos mayores pesos o menores pesos, uno, no tendríamos gallinas de todas de la misma edad en semanas. Eso podría ser una cuestión. Y dos, es que algunas gallinas pueden estar consumiendo más que otras. Y si no tenemos la uniformidad de pesos para esta época, lo que quiere decir es que nosotros no vamos a tener desarrollo de la gallina como tal en su parte reproductiva, que es lo que nos interesa que se desarrolle para que comiencen a producir huevo. Y no vamos a tener los mismos porcentajes de producción de huevo que nos dicta la tabla, sino que vamos a tener porcentajes de producción de huevo por debajo de los de la tabla al no tener uniformidad de pesos. Entonces quiero que me entiendan que es muy importante manejar esta uniformidad de pesos. Listo, profe Blanca, no sé si cuánto tiempo llevamos. Profe, ya se pasó el tiempo. Su merced me dirá, voy a dejar de compartirles pantalla un minutico, por favor. Y sí, continúa el pedacito que le falta y ya, para finalizar. Sí, su merced me dirá, profe. Sí, dale y ya para terminar, porque a las 6:30 me corresponde con otra personita. Bueno, listo. Entonces, listo, dale para que finalice, profe. Como les estaba diciendo, bueno, la tabla de la línea genética nos entrega toda la cantidad de alimentación que nosotros tenemos que suministrar. Y viene ya las tablas de rendimiento de lo mismo para una postura más o menos de 84 a 100 semanas. ¿Listo? Que es el promedio que tienen que durar en postura las gallinas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la tabla de la línea genética está muy especificada y muy bien especificada. Y sobre esa tabla de la línea genética, ustedes se tienen que basar con lo que tiene que ser, con la alimentación y la parte sanitaria y la parte de promedios. ¿Listo? Ya ustedes harán sus cálculos dependiendo de la cantidad de gallinas que tengan. Entonces acá, por ejemplo, viene también cómo se manejan los comederos, cómo se manejan los criaderos y cuál es la evolución. ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es la evolución de las gallinas para para esas edades? ¿Listo? Perdón, dejé de compartir pantalla. Es que estaba silenciando a alguien que por ahí estaba con el micrófono abierto. Entonces, viene la temperatura que se tiene que manejar en el galpón. La temperatura digamos que si vamos a manejar producción en jaula o producción en piso. La intensidad lumínica que se tiene que manejar y la cantidad de horas luz.